Bien, vamos a continuar con la temática de electrónica digital. Comentarles que la clase anterior estuvo relacionada con sistemas de numeración. Vimos el sistema decimal, el sistema octal, hexadecimal y el sistema obviamente binario, que es el más importante para nuestro caso. Hoy vamos a entrar a la temática de los circuitos integrados digitales obviamente, porque estamos en la materia de electrónica digital. Y vamos a hacer una clasificación. La clasificación es en dos. Por un lado tenemos los bipolares, por otro tenemos los MOS. En el caso de los bipolares, lo que se utiliza para poder construir este tipo de componentes es, de manera muy normal, se utiliza hoy día los elementos bipolares, que son los transistores NPN y los transistores PNP. Por ejemplo, la clasificación dice que es RTL, DTL, SL, I cuadrada L y TTL. Prácticamente la mayor parte de estos componentes ya está siendo obsoleta. Esta es una tecnología donde se utilizaba resistencia transistor, lógica resistencia transistor, lógica diodo transistor, lógica de emisor acoplado, de inyección integrada y lógica de transistor-transistor. Al menos estos todavía alcanzan algunos integrados por ahí a moverse. Ya prácticamente, como les decía, esta tecnología está siendo sustituida por otras tecnologías que son conocidas como PLDs, dispositivos lógicos programables, que son integrados, que nosotros podemos programar fácilmente. Por otro lado tenemos los MOS, en donde tenemos concentrados la clasificación en NMOS, PMOS, CMOS y MOS o SOS. Todos estos componentes se elaboran a base regularmente de MOSFET, canal N, y MOSFET, canal P, que son tecnologías de óxido, metal y semiconductor, de manera usual, óxido, metal y semiconductor. Entonces, como les decía, son a base de elementos de MOSFET, canal N o canal P, y bueno, estas son las tecnologías para la clasificación de los MOS. Hemos establecido como CMOS porque estos son ya por ahí algunos de los integrados que a lo mejor pudiéramos llegar a utilizar todavía. Pocos se ven ya. Vamos a ver ahora las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, el TTL, los integrados TTL siempre de manera usual empiezan con un 74 seguido por unas letritas. Este 74 nos define que es un TTL y las letritas nos definen la función del integrado. En tanto, cuando se trata de un CMOS, empieza con 40 seguido de dos letritas que nos indican ese numerito, la función. Por ejemplo, en el caso de los TTLs, dice que son circuitos integrados que tienen capacidad para operar o trabajar a frecuencias de 18 a 20 MHz. Ojo, frecuencias de 18 a 20 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos el integrado y le vamos a inyectar una señal. Si nosotros le inyectamos una señal a una velocidad de 100 veces por segundo, si estamos monitoreando un evento y le mandamos señales de 100 veces por segundo, este componente si lo puede interpretar, quiere decir que puede trabajar a 100 Hz. Si le mandamos señales a 1000 veces por segundo y la interpreta, quiere decir que puede operar a 1000 Hz o 1 kHz. Pero vean, este integrado puede operar a velocidades o frecuencias de 18 a 20 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Que puede operar con señales cuya frecuencia son de 18 a 20 millones de oscilaciones por segundo y el componente sin ningún problema responde a ellas. Pero hay circuitos integrados en la tecnología TTL que pueden alcanzar hasta velocidades de respuesta de 80 MHz, o sea, 80 millones de oscilaciones por segundo, y trabajan sin ningún problema. Vamos a ver ahora
El tiempo de propagación dice que son 2 a 3 nanosegundos. Nada más como referencia. Aquí tenemos nosotros un segundo y hacia abajo una milésima sería un milisegundo. Un milisegundo es una milésima del segundo. Agarramos el segundo, lo partimos en 1000 partes y esa es una milésima. Si nosotros lo partimos, este segundo lo partimos en 1.000.000 de partecitas, entonces la partecita que nosotros tomemos del segundo sería una millonésima de segundo. Y si nosotros agarramos el segundo y lo partimos en 1.000.000.000 de partecitas y agarramos una de esas, eso se llama nanosegundo. Entonces dice que la velocidad de propagación es de 2 a 3 nanosegundos por compuerta. Es decir, si nosotros tenemos una señal y la insertamos a un circuito integrado digital, a una compuerta, la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a pasar en que yo le meto la señal y él responde a esa señal en su salida? El tiempo que tarda en que la señal llegó y él procesa esa señal y responde en la salida, ese tiempo se llama tiempo de propagación entrada-salida. Y por compuerta dice que tarda de 2 a 3 nanosegundos. O sea, prácticamente nada. Un nanosegundo es una 1.000.000.000ª parte del segundo. Entonces, yo le meto la señal y él tarda 2 a 3 nanosegundos en responder. O sea, prácticamente nada, es muy veloz. Eso es muy importante porque si el circuito integrado, fíjense bien, si tenemos nosotros un sensor, imagínense un proceso industrial en donde hay una guillotina y está cortando algún producto y alguna persona ese día se distrae y mete la cabeza, mete la mano, la guillotina se la va a cortar. Pero imagínense que en ese mismo complejo sistema hay una serie de elementos sensores que está detectando el momento en que alguien mete la mano accidentalmente y va a mandar ese sensor, va a mandar una señal a un sistema digital para que el sistema digital, de acuerdo a su lógica, mande parar la máquina. Entonces, es muy importante y trascendente que la velocidad de respuesta sea rapidísima. Entonces, más tarda él en meter la mano que el sistema pararse. ¿Por qué? Porque las velocidades son muy grandes, las velocidades de respuesta. Entonces, ahí es donde podemos nosotros ver la gran importancia que tiene este tipo de circuitos integrados. Los voltajes de alimentación, los voltajes que requieren para que ellos funcionen, de manera usual o nominal, son de 5 voltios. Él necesita 5 voltios para poder trabajar, pero dice que pueden meterle un poquito menos o un poquito más, desde 4.5 a 5.25. Si se fijan ustedes, hay una diferencia de más o menos 0.25 de volt. O sea que son integrados que tienen esa desventaja, tienen que meterle el voltaje exacto de 5 voltios, porque si le meten más de 5 se puede dañar, menos de 5 no trabaja bien. Son muy cerradas las cantidades de voltajes que ellos necesitan para operar. El nivel bajo, es decir, ellos cuando reciben una señal la van a entender como cero lógico o nivel de cero si la señal se encuentra de 0 a 0.8 de volt. Y la van a entender como señal alta o uno lógico cuando es de 2.4 a 5 voltios. Entonces, este tipo de integrados, si nosotros le metemos una señal que esté entre 0.8 y 2.4, realmente el integrado no va a saber distinguir si es 0 o es 1. Para no entrar en ese tipo de detalles, nosotros tenemos que asegurar que la señal de entrada sea o 0 o sea 5 de preferencia, para que los niveles lógicos que él entienda sean 0 perfecto o 1 perfecto. Tiene una característica que se llama fan-in, abanico de entrada, que viene siendo el consumo que cada compuerta requiere para hacer su operación, y es aproximadamente de 1.8 miliamperios. O sea, es una cantidad realmente muy pequeña porque es una milésima del amper, o sea, consumen muy poca energía. El abanico de salida es qué tanto nos puede proporcionar una compuerta de este tipo. Bueno, este nos puede proporcionar 18 miliamperios. Consume 1.8, pero puede proporcionar 18 miliamperios el fan-out.
Esto nos quiere decir que nos puede alimentar a 10 compuertas sin ningún problema. Estos integrados son de este tipo. Aquí lo vamos a ver. Este es un integrado. Aquí lo vamos a ver. Este es un 7404, ¿verdad? Aunque a lo mejor puede ser que no se alcance a apreciar. El tipo es un tipo DIP porque tiene doble hilera de patitas. Aquí lo estamos apreciando, ¿verdad? Es un tipo DIP, es un 7404. Y nosotros, si lo tocamos, este integrado, como es serie 74 TTL, no se daña. Pero cuando nosotros tenemos un circuito integrado del tipo MOS, de este tipo, del tipo MOS, estos sí se dañan al tocarlos. Por eso, cuando en las tiendas los compramos, nos los entregan en un recipiente, en un antiestático o en una metidos en algo para que ustedes no lo toquen, porque si nosotros lo tocamos se puede llegar a dañar. Se llaman tiras antiestáticas. Por ejemplo, aquí tengo yo una tira antiestática donde traigo varios componentes de ese tipo, del tipo DIP. Aquí lo estamos observando. Entonces, vamos a ver ahora las características de los circuitos integrados tecnología CMOS, que son óxido, metal y semiconductor. Para empezar, como lo habíamos dicho, estos generalmente empiezan con un número 40 seguido de dos numeritos que definen la función. Dice que estos son un poquito más lentos que los anteriores. Estos trabajan o pueden operar con señales de 10 MHz. Obviamente, aunque son más lentos que los anteriores, este valor de 10 MHz realmente es tan grande para la mayoría de las aplicaciones en donde nosotros los vamos a utilizar, porque son 10 millones de oscilaciones por segundo a las que él responde sin problema. El tiempo de propagación o el tiempo en que él responde es de 10 a 50 nanosegundos, un poquito más grande que estos de acá. Si se fijan, están 2 a 3 nanosegundos, estos son 10 a 50 nanosegundos, o sea, es un poquito más lento en la velocidad de respuesta, pero 10 a 50 nanosegundos sigue siendo una velocidad extremadamente alta. La alimentación de estos circuitos integrados puede ser de 3 a 18, esa es una gran ventaja. Este nada más permitía 0.25 voltios arriba o abajo del voltaje nominal, que eran 5. Y este no, le meten 3, trabaja, le meten 5, trabaja, 9, trabaja, 18, trabaja. Tiene un amplio rango de voltajes de operación sin ningún problema. Una característica trascendentalmente importante en estos integrados es que son inmunes al ruido. O sea que estos integraditos trabajan sin ningún problema en ambientes donde hay ruido electromagnético. ¿Como dónde? Como en las industrias. O sea, en la industria nosotros tenemos muchos ruidos electromagnéticos y esos ruidos electromagnéticos originan que los sistemas digitales alteren su funcionamiento o la rieguen de alguna manera al hacer su función. Pero este tipo de integrados, los CMOS, son inmunes al ruido, o sea que electromagnéticos, o sea que tienen esa gran ventaja y son muy útiles para esos ambientes industriales. Los niveles, el nivel 0 o nivel bajo, está comprendido de 0 a 0.3 y el nivel alto o uno lógico de 0.7 a 0.9. Estos integraditos, como aquí lo estamos resaltando, se dañan al tocarlos, por lo que si nosotros no vamos a utilizar la pieza, no la debemos de sacar de aquí. Hasta cuando ya la vamos a utilizar, la sacamos de su encapsulado y la metemos al área donde la vamos a trabajar para que no se lleguen a dañar. Aquí por eso lo indico, por lo que se debe conservar en su tira antiestática mientras no se utilice. Ahora vamos a ver cómo son físicamente los integrados. Ya les mostré cómo son. Aquí vemos otro integradito, aquí lo estamos viendo. Voy a ponérselos aquí para que lo alcancen a apreciar. Se llama del tipo DIP porque tiene dos hileras de patas y por la parte del frente pues tiene unas letritas que definen el tipo de integrado al que refiere. Vamos entonces a ver acá nosotros este integradito. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un integrado DM74LS04TC. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Para empezar hay que entender cómo viene la dinámica de estos integrados. Regularmente traen un mordisco, una especie de mordisco o muesca, el integrado. Y luego también traen como un referencial, traen un puntito. Esas dos cosas nos van a definir a nosotros dónde y cómo leer el integrado. Y las letras, obviamente, vemos que las letras están en forma derecha.
tiene una serie de informaciones que son importantes. Vamos a verla. Primero hay que entender cuál es la pata 1. Regularmente la pata 1 es la que está abajo de la muesca o la que está exactamente donde está el punto. Si esa es la pata 1, vamos a empezar a contabilizar las patas en sentido contrario a las manecillas del reloj. La patita 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, etcétera, 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 hasta la 14. O sea, por ejemplo, este integrado que yo tengo aquí, a ver si alcanzan ustedes a apreciarlo, aquí tiene la muesca este integrado, ahí se ve que tiene una especie como de mordisco. Por tanto, si ese es el mordisco, la patita 1 será esa, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y nos seguimos hacia arriba, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Así es como se leen las patas de un integrado. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Este es el integradito. Pero imagínense que no trae el mordisco. Si no trajera este mordisco, entonces nosotros diríamos, chin, ¿y ahora cómo vamos a leerlo? Bueno, nos queda todavía el recurso del punto, porque el punto señala la pata 1. Pero imagínense que el fabricante también se le olvidó ponerle el punto y que no nos puso ni el mordisco ni nos puso el punto. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la pata 1? Simple y sencillamente porque las letras, ustedes las van a poner, las letras las van a poner de tal manera que las letras les queden derechas. Y una vez que le queden derechas, obviamente la patita 1 estaría aquí. Pero si nosotros tenemos el integrado así de cabeza con las letras al revés, pues obviamente está incorrecto. Tenemos que ponerle integrado de tal manera que las letras se vean al derecho y entonces la patita 1 quedaría exactamente ahí. O sea que también sería pues un referencial las letras en sentido derecho para poder leerlo. Otras informaciones que trae el integrado.